En nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor Mario Llanela, él es cirujano oncólogo. Querido doctor, un gusto recibirlo. Buenas tardes, bienvenido. El gusto es mío, la verdad estoy muy contento de estar en su programa. Hoy vamos a tocar un tema importante porque vamos a hablar del cáncer de mama, pero también viene aquí la pregunta, cuando llega el cáncer que nadie lo espera, se inicia con todo lo que es el procedimiento de diagnóstico, la cirugía y luego se recomiendan las quimioterapias. ¿Qué nos puede explicar sobre este tema? Sí, es verdad que el tratamiento del cáncer de mama y en particular y el cáncer en general, generalmente es de un manejo multidisciplinario, donde participan diferentes especialistas como oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos, radioterapistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente no todos los pacientes con cáncer van a requerir de todo este armamentario, digamos, terapéutico, ¿no? Pero en el pasado, hasta no hace mucho tiempo, una paciente que tenía un tumor de mama relativamente pequeño, pero invasor, los ganglios en la axila negativos, que expresaban receptores hormonales, por lo tanto de buen pronóstico, aún se insistía que debía hacerse quimioterapia después de la cirugía, ¿no? Y a todos los pacientes, ¿no? Y existía un sentir de que la quimioterapia no era tan efectiva que estos pacientes y que por otro lado la sobrevida iba a ser tan larga que ¿para qué, digamos, hacer la quimioterapia? Muchos pacientes que expresaban receptores hormonales, o sea, cáncer de mama hormonal, ¿no? Teníamos la sensación que se los estaba tratando exageradamente con la quimioterapia. Porque veíamos que muchos pacientes que no quisieron hacer quimioterapia vivían larguísimo tiempo, pero por otro lado, algunos pacientes con estas mismas características, una minoría de pacientes, tenían una recaída a corto plazo y un acortamiento también del tiempo de sobrevida. Ese fue un dilema. ¿Cómo seleccionar a aquellos pacientes que deben recibir quimioterapia, que les va a ser útil la quimioterapia para alargarle el tiempo de vida, ¿no? Y cuáles serían, por otro lado, aquellas pacientes que no necesitarían de quimioterapia porque ya solo con la cirugía ya tendrían prácticamente asegurado, ¿no?, un tiempo de vida prolongado, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se maneja hoy, doctor? Bueno, ya hace algunos años aparecen las plataformas genéticas, ¿no? Estudios genéticos que infelizmente no podemos hacer en Bolivia, pero que lo veníamos pidiendo desde hace algunos años, ¿no? Mandábamos un pedazo del tumor a otro país, Estados Unidos o algún país europeo, para hacer una plataforma genética, un estudio de varios genes del tumor. El clásico es el Oncotype DX, que es una plataforma genética de 21 genes. Y con eso teníamos 3 resultados esperados: de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Solamente en aquella época se salvaban de la quimioterapia, podríamos decir, las pacientes que entraban en la categoría de bajo riesgo. Los de riesgo alto obligatoriamente tenían que recibir quimioterapia. Y los de riesgo intermedio era dudoso, ambiguo, pero por acaso, ¿no?, era mejor hacerles quimioterapia también. Pero entró en marcha un estudio científico, ¿no?, en Estados Unidos, para ver cuáles eran los pacientes que realmente necesitaban quimioterapia utilizando esta plataforma genética. Hace pocos meses este estudio terminó. Y los resultados fueron alentadores porque se vio de que incluso los pacientes del riesgo intermedio no necesitaban quimioterapia. Entonces cada vez disminuye más el número de pacientes con cáncer hormonal en etapa temprana, ¿no?, y que van a requerir quimioterapia, ¿no? Son buenas noticias para el paciente, ¿no? Buenas noticias para el paciente. Claro que este es un estudio caro que hay que realizarlo afuera, en el extranjero, pero caramba, muchas pacientes me dicen: doctor, si me va a costar casi igual que la quimioterapia y no me voy a hacer la quimioterapia, ¿no? Prefiero hacer ese esfuerzo, hacerme el estudio genético
¿no? Para saber si realmente yo me voy a beneficiar de la quimioterapia o no. Doctor, se habla de aquellas personas que no llevan un estilo de vida saludable, pero que sin embargo no sufren de enfermedades como el cáncer. Esto parece una contradicción con lo que los oncólogos recomendamos de entrar en la vida saludable, practicar deportes, alejarse del cigarrillo, no abusar de las bebidas alcohólicas, comer sano, etcétera, ¿no? Parece un poco exagerado todo eso, sobre todo cuando aparecen esos casos que es cierto ocurren, personas que no van a tener cáncer por más de que estén sumergidos en una vida no saludable. Pero esto es porque hay dos categorías de pacientes, ¿no? De personas que son los genéticamente predispuestos para el cáncer, más sensibles, más débiles, y aquellos con genes mucho más estables, más fuertes, ¿no? Y que prácticamente esa fortaleza genética con la que ya han nacido sería como un escudo protector contra el cáncer. Esa gente no va a tener cáncer por más de que fume, beba en exceso, coma comida chatarra. El problema es que no tenemos ahora un estudio, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, todavía no ha salido el estudio, para determinar cuáles son esas personas fuertes genéticamente y cuáles son aquellas otras pacientes más débiles genéticamente que ya nacieron con una predisposición a ser afectados por el estilo de vida, ¿no? Mientras no tengamos nosotros un estudio que sea confiable para poder identificar este grupo de personas, vamos a seguir recomendando a todas las personas que sigan teniendo o que traten de tener una vida saludable. Porque de esa manera, el grupo de personas genéticamente débiles, podríamos decir, estarían en cierta medida con un grado de protección contra el cáncer. Exacto. Doctor, importante también de que aquellas personas que tienen un familiar, porque la genética también es importante, hablamos de un porcentaje, en aquellas personas que si tienen un familiar con cáncer puedan también ellos tener esta patología. Sí, eso es cierto. Hay también el componente hereditario en el cáncer. Si una persona tiene solo un pariente directo con cáncer, su riesgo en relación a la población general de presentar cáncer a lo largo de su vida sube en un 5%. Ve, no es mucho, pero estamos hablando si tiene solo un pariente directo con cáncer. Pero si tiene la mamá, el papá, o si tiene una hermana, un hermano, ¿no?, con cáncer, entonces el riesgo se va multiplicando. Y hay situaciones en que nosotros recomendamos ya un estudio genético, lo que se llama consejería genética, que se realiza fuera del país también, para ver en qué grupo familiar de predisposición al cáncer se encuentra. Y existen varios tipos de enfermedades genéticas familiares. Entonces los genetistas, que son gente que estudia este tema, le va a decir usted se encuentra en este grupo y la probabilidad de tener cáncer es alta, le va a cuantificar el porcentaje de riesgo y qué tipos de cáncer serían lo que sería más probable de aparecer en estas personas y los que tendría que estar investigando permanentemente, ¿no? Sería importante el control periódico, ¿no? El periódico. Hay estudios incluso de varios genes que se pueden realizar, como el caso de Angelina Jolie, que le dio los BRCA positivos, ¿no? Y entonces en este caso de BRCA positivo, también llamado síndrome de cáncer de mama ovario, porque son estos dos órganos los más afectados, ella optó por sacarse los ovarios y sacarse las mamas para prevenir una casi segura enfermedad en los próximos años. Una cirugía de disminución de riesgo muy importante. Entonces el factor genético sigue jugando nomás un factor importante, pero en general el factor genético, los cánceres hereditarios, no ocupa más del 10% de los casos de pacientes con cáncer de mama o de cualquier otro sitio. ¿El 90% sería? Sería por factores del medio ambiente. Y aquí estamos ¿Cómo cuál? hablando de aquellos factores que nosotros llamamos a evitar, a prevenir, porque en las personas genéticamente predispuestas, no hereditariamente predispuestas, sino
genéticamente, no van a ir a un cáncer hereditario, pero tienen una debilidad genética. Estas personas son susceptibles, por ejemplo, muy susceptibles al humo del cigarrillo, al abuso de las bebidas alcohólicas, a la comida chatarra, etc. Entonces, seguimos recomendando el estilo de vida saludable para disminuir el riesgo de presentar cáncer. ¿Qué debemos evitar hablando en la alimentación? Bueno, en la alimentación tenemos varios factores conocidos que pueden producir cáncer, como por ejemplo las carnes procesadas, comidas en exceso, los chorizos, jamones, carnes enlatadas, etcétera, que tienen Las gaseosas. las gaseosas por el factor del azúcar. El azúcar es otro elemento que con un abuso del azúcar se lleva a la diabetes, a la obesidad y también al cáncer. Son factores que predisponen, ¿no?, de manera directa o indirecta al cáncer. Pero también están, como decía, chorizos y todos los embutidos y el aceite, que crudo es muy sano, pero ya calentado, cocido, ¿no? Y sobre todo en un hervor de varios minutos, ¿no?, de más de 2, 3, 5 minutos, se oxida y se producen sustancias derivadas del aceite que son altamente cancerígenas, o sea, que pueden producir cáncer. Doctor, se habla de las pinturas y demás, ¿esto qué de cierto es? También con los químicos hay que tener cuidado. Hay un montón de químicos de origen industrial, ¿no?, que pueden al quemarse también pueden emanar gases tóxicos, algunos plásticos, etcétera, que al inhalarlos sí pueden también aumentar el riesgo de padecer cáncer. Muy bien, queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes busquen la ayuda profesional, el 773-68889, anótelo por favor, el doctor Mario Llanela, cirujano oncólogo, con el número 773-68889. Doctor, los horarios de atención, y es importante que la gente pueda llegar si tiene alguna duda, desea consultar una segunda opinión, importante visitarlo. Sí, así es, ¿no? No solamente la prevención, sino cualquier señal que tengan, cualquier nódulo, herida en la piel, una bolita en alguna parte del cuerpo, herida que no sana, no tienen que ir al médico. No, mi consultorio está en la avenida Cañoto, en el Centro Médico Niño Jesús, Future, al lado de la Clínica Niño Jesús, y yo estoy en las tardes de 4 a 6:30. Excelente. Para mayor información, el 773-68889. Doctor, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted, ¿no?, por permitirme expresarme a su distinguida audiencia.